Biocultores, buenas noches. Después de una necesaria pausa, aquí estamos con todos ustedes y felices de darle la bienvenida una vez más a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, bienvenido a Bioethics News nuevamente. Buenas noches. Muy buenas noches, y esta es una bienvenida exclusiva. ¿Por qué? Porque las noticias en bioética, a pesar de las pausas, doctora Netza, merecen ser reflexionadas. Así es, mi querido Pepe, no importa cuántas pausas hagamos, siempre acabaremos aquí puntuales haciendo nuestra reflexión. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos con lo que sucedió en estos últimos meses? Y me gustaría comenzar con la noticia que cimbró un poco los muros bioéticos, y es esta cuestión de la Suprema Corte de Justicia con respecto, ojo, voy a hacer la aclaración de los conceptos porque si no, se inclina demasiado el discurso, se sesga y de pronto estamos hablando de lo que no es. Y es esta cuestión de la ratificación del derecho a la autonomía reproductiva. Ojo, porque luego esta cuestión se sesga inmediatamente y se inclina a que se aprobó el aborto, o se despenalizó el aborto, o se legalizó el aborto. Va implícito, o sea, la cuestión del aborto va implícito en la reafirmación que la Suprema Corte de Justicia hace con respecto al derecho que las mujeres tenemos a nuestra autonomía reproductiva. Es decir, ratifica que es constitucional el derecho de la autonomía a la cuestión, a las decisiones reproductivas que la mujer tenga. Pepe. Sí, y yo creo que haces muy bien en puntualizar, porque lo que está de por medio, yo creo que aquí no es una postura a favor del aborto, como muchos movimientos comentan, ¿no? Sobre todo los denominados grupos pro vida, porque en conciencia y en ciencia cierta, nadie, doctora Netza, puede estar a favor del aborto. Vaya, una mujer no se despierta con las ganas de abortar, ¿no? Y ninguna mujer piensa en embarazarse porque le dieron las ganas o el deseo de abortar. Creo que nadie en su sano juicio estaría a favor de un acto, de un fenómeno tan traumático por supuesto para las mujeres, en el contexto de una difícil situación acerca del aborto. Lo que sí estamos, y yo creo que aquí es donde está justamente el consenso, el fundamento de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, es que toda mujer tiene derecho a su autonomía, al igual que la tenemos, por supuesto, los varones. Aunado con ello, y esto hay que celebrarlo, que justamente el pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en México, o mexicana, resolvió por unanimidad que la criminalización absoluta, atención, subrayo, absoluta del aborto es inconstitucional. Y con ello, y esto también es motivo de que hay que comentarlo con toda la fuerza que ello implica, es la primera Corte Constitucional en América Latina en emitir una sentencia de este tipo. Esto conlleva, por lo tanto, no solamente a una amplia responsabilidad, sino que plantea, desde mi perspectiva, nuevos retos. Y yo creo que aquí los retos, salvo tu mejor opinión, mi estimadísima, está justamente y como primer paso, en continuar con la garantización de la educación sexual, sobre todo a nivel de niños, de primaria, de secundaria. Esto es central. Esta ley no se puede comprender si no existe de trasfondo, en un primer paso, una educación sexual para las y los niños, sobre todo pensando en que hay todavía movimientos que piensan que la educación sexual debe de estar no a manos de la escuela y de especialistas, sino de la simple opinión, de la mejor posición de creencias de los hogares, ¿no? Hoy más que nunca la educación sexual debe ser una educación de carácter científico, de carácter laico, dirigida justamente a los niños y a las niñas.
Y un segundo reto que yo veo a partir de lo que ocurrió el 7 de septiembre y que allí, pues bueno, aquí ahora sí pongámosle carne a la ley, es garantizar que los servicios de salud estén en la mano de todas las mujeres que así lo requieran, así como de todos los procesos y procedimientos e insumos y todo lo que tú le quieras agregar respecto a los anticonceptivos. Vaya, son temas, este tema no se puede sostener si no consideramos estos dos momentos, un momento de carácter educativo y otro momento que es el de carácter de en verdad dotar de todas las herramientas tecnológicas, de todos los suministros, de todo lo que implica la atención en la vida sexual y reproductiva, sobre todo de las mujeres. ¿Qué piensas, doctora Netz? Has dicho verdad y que creo que lo que sucedió aquí nos genera esta primera línea educativa, de entender que el derecho a la autonomía reproductiva va más allá del aborto, porque de pronto es este discurso circular que aborto, 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 aborto para arriba, aborto para abajo, y se pierde de vista lo que significa autonomía reproductiva, donde va desde que quieras tener hijos hasta el hecho de que no los quieras tener de distinta forma. Porque puedes no querer tenerlos simplemente por el hecho de no embarazarte. O sea, no a fuerza de que ya te embarazaste y vas a abortar, sino de ni siquiera querer embarazarte. Y para eso requieres que tengas a tu disposición, sobre todo si tienes, obvio, vida sexual activa, pues todos estos instrumentos que tú bien ya enumeraste, porque también es un hecho que se entrecruza esta cuestión donde ginecólogos y a veces también ginecólogas no prescriben anticonceptivos, no prescriben, porque ellos dicen que están en contra de esta cuestión. Y entender que al hacer eso estás cometiendo un delito y un delito federal porque tu derecho a la autonomía reproductiva está amparada por la Constitución. Y lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia el 7 de septiembre fue que lo ratificó. No es que despenalizaran el aborto, sino que ratificaron este derecho a la autonomía reproductiva, que obvio, al empezar a sociabilizar esa ley, va a favorecer la despenalización del aborto en distintas entidades federativas de este país. Pero, ojo, se ratificó el derecho a la autonomía reproductiva. Y también, por consecuencia, que ya lo explicó muy bien Pepe, esta cuestión de la criminalización absoluta del aborto. ¿Esto qué quiere decir? Ahora sí que primero te meten a la cárcel y después averiguan. Pues no, o sea, no porque la persona aborte, la mujer aborte, en automático significa que está cometiendo un delito. Ahí es donde entran los matices de la sociabilización del presupuesto. Entonces a mí me parece que ocurrió algo como lo han interpretado varios intelectuales y varios académicos, algo histórico. Y a mí me parece que sí lo es así por lo que implica en términos de sociabilización del presupuesto. Tú ahorita mencionaste una palabra clave, un concepto clave, que es educación. Y en la medida en que nos estemos educando en qué significa cada cosa, en qué significa cada ley ratificada, vamos a ir ampliando el horizonte y nos vamos a salir de esta polarización politizada, desgraciadamente, de blanco y negro, a favor del aborto o en contra del aborto. Porque ahí perdemos todos. Entonces, me parece que fue bastante importante y que se enlaza, justo ahorita que decías, tener a su disposición todos los instrumentos para poder atender este derecho de autonomía reproductiva. Incluye el derecho humano que se centra en los profesionales de la salud cuando la mujer decide interrumpir de forma voluntaria su embarazo. Y esto se enlaza con la siguiente noticia que me gustaría que platicáramos, Pepe, que es justo, ahora al revés, la Suprema Corte de Justicia estableció como
inconstitucional el recurso de objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud. Y aquí también, inmediatamente tienen que entrar los matices. Por un lado, ya se veía venir, o sea, desde que se promulgó esta ley, inmediatamente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que en aquel entonces era el Distrito Federal, interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Bueno, desde esos entonces, inmediatamente metieron este recurso que hoy se resuelve a favor. Hoy se resuelve, al menos por parte de la Suprema Corte de Justicia. Falta que pase por la Cámara Baja y eventualmente por la Cámara Alta, pero de entrada se establece como inconstitucional el recurso de objeción de conciencia para los profesionales de la salud. Entonces, entra en esta cuestión, en esta situación que planteaba Pepe de contar con los recursos, porque si eso implica también que haya médicos no objetores. Pepe. Sí, y aquí, bueno, ya lo he referido, ¿no? Los grandes retos que se vienen para que esta ley tenga sentido o este dictamen de la Suprema Corte de Justicia tenga justamente la vialidad requerida, no solamente, y eso ya es una obviedad, la cuestión educativa, sino ahora de contar, había yo señalado, de todos los insumos, de toda la cuestión de infraestructura, que requiere para que en efecto la mujer tenga este ejercicio de autonomía sobre la libertad sexual y reproductiva de su propia persona, de su propio cuerpo. Y dentro de este contexto, pues evidentemente tú ya lo señalaste, se encuentra la cuestión del personal clínico, ¿no? Y dentro de las controversias que también, por fortuna, la Suprema Corte invalida, es esta ley que permite la objeción de la conciencia médica y que iba muy dirigida, muy sesgada y muy promovida para justamente no prescribir, no prescribir preservativos o en su momento, pues no, simple y llanamente no realizar abortos o este tipo de procedimientos a las mujeres que así lo requirieran y con ello, pues quedaría sin sentido el primer paso dado. Ahora, si bien, y aquí también hay que ser puntuales, no es que la Suprema Corte de Justicia haya dicho que la objeción de conciencia deje de ser un derecho, al contrario, lo reconoce. Pero en este reconocimiento, la Suprema Corte establece que pues debe de haber parámetros claros y no arbitrarios sobre cómo ejercer este derecho y cómo podría atentar, aludiendo a este denominado derecho que se tiene, contra, y aquí entraría justamente la colisión, el derecho a las mujeres por abortar. En ese sentido, y aquí dicho de manera muy llana, según la objeción de conciencia consiste en que un personal sanitario pueda decir no, negarse a participar en procedimientos médicos, ya sea, atención, por razones ideológicas, por razones religiosas, ojo con ello, o cuestiones de carácter moral. Y que en ese sentido, pues cualquier ideología, cualquier cosa que dijera el médico no, pues iba justamente a ser validado. Ya desde el 2018, eso también hay que recordarlo, ya había sido una discusión desde el 2018, en donde muchos especialistas en el área de la bioética, incluso el propio Colegio de Bioética de la Ciudad de México, ahí firmó, y por eso lo saco a colación, un gran colega, el doctor Robert Hall, de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde señalaban de que primero el derecho de objeción de conciencia no constituye un derecho absoluto y no puede ser considerado un derecho absoluto justamente porque entra en colisión del beneficio que en un momento determinado pudiera llegar a reclamar un paciente o una persona que requiriera de una atención clínica. Esto es, hay restricciones evidentes de carácter jurídico, pero también tendríamos que decir que hay restricciones de carácter ético y profesional. Entre otros, la cuestión relativa a que es una obligación en algún momento determinado de un médico objetor, pues referir a un médico no objetor, o el hecho de que una institución pues deba de contar con personal no objetor y sobre todo
esas restricciones relativas a la cuestión de la urgencia médica. O sea, imagínate tú, saquemos de contexto en este momento el problema del aborto, de que llego yo a un hospital en donde todos son testigos de Jehová o de la religión de los testigos de Jehová o de la creencia de los testigos de Jehová, que yo necesite una transfusión sanguínea y que sea válido que por una cuestión religiosa no me atiendan. Vaya, es totalmente absurdo. Y en ese sentido, la práctica clínica, pues también tiene que tener una cuestión de carácter científico y de carácter laico. ¿Qué piensas, doctora Netza? Mira, yo leí el comunicado o el manifiesto que publicaron el Colegio de Bioética y me parece que mucho de lo dicho ahí bastante acertado, o muy acertado, mejor dicho, pero ahora sí que como que faltó el punto por el cual este derecho a objeción de conciencia, la Suprema Corte de Justicia lo declaró anticonstitucional. Y es que son varios planos. El primero es a nivel de ley, porque para fines prácticos se genera una antinomia legal, donde un derecho privado jamás va a poder estar por encima de un derecho público. Ese es el punto medular, donde la objeción de conciencia del profesional de la salud es un bien privado. Es decir, solo yo y subjetivo, porque a final de cuentas se vuelve algo muy privado, muy íntimo, por lo cual yo no podría atender un caso médico. O sea, entender que lo que tengo enfrente es un caso médico. Y las mujeres, en este tenor del aborto, para fines prácticos, está amparado por el derecho de la protección a la salud, que es un derecho constitucional. Entonces, ahí es donde chocan y se crea este conflicto de intereses, donde, pues, independientemente de la perspectiva y postura que uno tenga al respecto, se establece que un bien privado jamás va a poder estar por encima de un bien público, donde aquí el bien público lo representa el derecho de protección a la salud, ni siquiera de acceso a la salud, sino de protección a la salud hacia las mujeres que soliciten la interrupción voluntaria de su embarazo. Ese es un punto. Y el otro es que eso sí lo analizaron muy bien en este documento que publicó el Colegio de Bioética. Ahí sí, léanlo porque está muy bien explicado. El segundo punto por el cual merecía esta situación de considerarse anticonstitucional, y es la forma en que se redactó el 10 bis, que es así una puerta abierta, y como bien dices tú, ya una cosa es el aborto y otra cosa es que abre toda una puerta a situaciones como la que tú bien ilustraste, donde por cualquier motivo, también subjetivo, puedes acabar siendo incluso discriminado, dañado, y sobre la bandera de objeción de salud. O sea, la forma en que quedó redactada era tan general, tan general, tan general, que, digo, a lo mejor estoy ahorita yéndome a un extremo casi absurdo, pero donde yo podría negarme incluso a ponerle un angiocat, porque dice cualquier procedimiento médico. Bueno, pues un procedimiento médico puede ser ponerle un angiocat, que para los que no son médicos es el tubito que le ponemos aquí en la vena para poner el dichoso suero, porque, no sé, es un paciente terrorista o con presupuesto de terrorista y yo no atiendo terroristas. Entonces, se podría empezar a desdibujar esta línea protegida por la Constitución de protección a la salud y derecho de acceso a la salud. Entonces, ese es uno de los principales argumentos por el cual se decreta esta situación de anticonstitucionalidad. Ahora, ¿qué va a seguir? Bueno, lo que va a seguir es dos cosas. Una, que seguramente van a solicitar que se reformule ese 10 bis para que entonces quede plasmado de forma más explícita en qué situaciones muy particulares un profesional de la salud
puede anteponer objeción de conciencia. Que obvio, un punto que seguramente ahí va a brincar luego, un chapulín que va a brincar ahí luego va a ser justo el aborto. Claro. O sea, segurísimo, ahí van a querer meterlo como una línea en la cual los profesionales de la salud puedan anteponer objeción de conciencia, que va a desatar otra controversia, que primero hay que esperar a que se dé y luego ya desatamos la controversia. Y el segundo punto es, si realmente ya en la práctica clínica cotidiana, ¿cómo se llama? Los profesionales de la salud realmente tendrían alguna oportunidad válida al 100% para anteponer objeción de conciencia. Eso por un lado. Y por el otro entran cosas, ya quizás líneas un poquito más finas, Pepe, de si uno como profesional de la salud realmente puede separar lo que es tu ejercicio profesional de tu dimensión personal íntima. O sea, la moral es algo íntimo, o sea, algo tuyo, tus creencias, tu fe, tu espiritualidad, etc. Entonces, si esa dimensión se torna válido reflejarla o proyectarla en tu ejercicio profesional. Entonces, todavía queda ahí tela que cortar. Seguramente en las mesas de reflexión y discusión que establezca tanto la Cámara Baja como la Alta, para ver si se ratifica o no esta cuestión de inconstitucionalidad de la objeción de conciencia, pasa y de pasar, ¿en qué términos pasa? Entonces yo creo que esto todavía le falta como una, dos o tres vueltas más para ver finalmente cómo queda. Y recordar aquí una situación ya muy bioética que es el óptimo de Pareto. Y recordar que el óptimo de Pareto nos establece que no puede satisfacer las necesidades de uno si antes no ha satisfecho las necesidades del previo. ¿Y esto qué quiere decir? Que todavía ni terminamos de cuajar y aterrizar bien las necesidades de las mujeres en su necesidad de atención de la autonomía reproductiva. O sea, todavía no acabamos con eso, todavía hay muchos pendientes al respecto, y ya quieres estar generando otras cosas que lejos de abonar, de pronto restan al crear estas antinomias legales que a nivel social y sobre todo a nivel de atención clínica en los hospitales, es más la borulla que arman, que es más lo que restan que lo que suman. Entonces, habrá que ver, Pepe, cómo se desarrolla esta situación. Totalmente de acuerdo. Hay que seguirlo de manera puntual, sobre todo porque el punto aquí es un punto de una población muy vulnerable. En general, por supuesto, son las mujeres, pero en especial las niñas. Creo que ahí también viene todo el reto, sobre todo porque México, no hay que olvidarlo, doctora, es uno de los países que ocupa los primeros lugares en embarazo infantil. Y eso es una tragedia, eso es algo inaudito, en donde vamos justamente por las mujeres, pero no por el violador o no por el pederasta. Y desde esa perspectiva, este tipo de leyes abonan a que dentro de ese grupo ya de por sí vulnerable, que lamentablemente sigue siendo hoy en la actualidad el género femenino, dentro de eso están las niñas y dentro de las niñas pobres, las niñas con menos recursos y aquellos sectores con menos educación. Por eso es un tema de bioética y por eso es un tema de alta responsabilidad social. Así es, Pepe. Así es. Entonces, yo siento que a esto todavía le faltan dos, tres vueltas y aquí tendremos la oportunidad de comentarlo, pero, y que quizás se pueda extender incluso a que, por ejemplo, una persona que a todas luces va a ser objetor, si realmente se torna válido, incluso que estudie medicina, porque no sabemos ahorita cómo va a quedar ese 10 bis, pero al menos como está en este momento, bueno, que ahorita pues ya no es válido, pero como estaba, pues realmente abre una puerta muy grande que te deja en esta situación peligrosa de que todo mundo iba a empezar a saltar objeciones de conciencia a la menor provocación. Y entonces, cuando la esencia de un profesional de la salud con juramento o sin él es justo servir. De hecho, dentro del
del argot educativo médico es, si no sirves para servir, no sirves. Entonces, aun cuando lo hagamos con todos nuestros defectos como personas, aun cuando lo hagamos a veces mal y de malas, más de malas que mal, pero tenemos en el ADN o tenemos en esta esencia profesional justo la noción de servir. Entonces, esta cuestión mete ahí una línea que hay que trabajar mucho y a lo mejor es educar a los médicos ahora sobre esta noción de pues tener una moral ecuménica, tener un nivel intelectual de entendimiento, de empatía hacia el otro, que entender que muchas veces ese otro es una víctima de situaciones atroces, crueles, muy crueles a veces, y que lo que requiere de nosotros no es una objeción de conciencia, no es mi moral íntima, mi biomoral, sino mi capacidad de servicio. Entonces, todavía falta Pepe, todavía le falta. Bien, avanzando en las noticias, Pepe, en junio de este año, la OMS, la ONU y la UNESCO, en una pues, sesión extraordinaria, asamblea que ellos tienen, la ONU finalmente logró el tratado, el decreto, donde todos los países del mundo se comprometieron a erradicar el plomo en las gasolinas y derivados. Entonces, durante todo el siglo XX, para quien no lo sepa, durante todo el siglo XX, todos estos productos, la gasolina y sus derivados, contenían cierta cantidad de plomo, en especial la gasolina, porque eso hacía que rindiera más. Si ustedes tienen ahora la noción de que la gasolina no alcanza, o sea, le pongo y no alcanza, bueno, pues es porque ahora ya no tiene plomo. Entonces, esta sustancia, desgraciadamente, ahora se sabe que es muy tóxica, pues se emanó por medio del escape de los automóviles, autobuses, etcétera, aviones, en fin, a todo el ecosistema. Entonces, el plomo está por todos lados y se acumuló durante un siglo en nuestro ecosistema. Finalmente, la ONU logra que todos los países del mundo ratifiquen este acuerdo donde se eliminó ya el plomo de la gasolina y derivados. Se espera que en lo que resta del siglo, obvio, disminuyan de forma notable los niveles de plomo flotantes en este momento en el ecosistema, pero pues bueno, el daño a la salud pues ya está ahí, pero me parece que dentro de todo es una noticia importante y bastante esperanzadora porque se elimina una sustancia sumamente tóxica para la salud humana de los emisores y eventualmente, ojalá, en el ecosistema. O también, bueno, como todo tiene ahí su parte agridulce, pues sí, por ahí hay un beneficio. Pero por el otro lado, pues hay un encarecimiento del producto porque pues gastamos más en gasolina. O sea, porque se gasta más rápido, ahora ya se retiene menos en el motor y simplemente nosotros vemos cómo nuestro bolsillo le pega durísimo el tener que estar cargando gasolina a cada momento. Pepe. Yo creo que allí, no sé si sea el curita a esta terrible eh, ola de proporciones inimaginables que tenemos encima, que es el cambio del medio ambiente y en el cual el plomo, la gasolina y sus derivados han sido un factor determinante para tener este lamentable ya planeta, precario planeta, que ha precarizado la vida de todos y de todas a nivel global. Creo que también deberíamos de apostar no solamente a la eliminación del plomo, sino a la transición por energías limpias. Eso es algo que a lo largo y a lo ancho del planeta se ha estado diciendo una y otra vez y que políticas de gobierno, pues sí se comprometen y firman 1000 tratados, pero paralelamente se siguen explotando campos petroleros que provocan derrames y derrames que no solamente
llegan a nivel del agua, sino que llegan a contaminar, no digamos ya el agua, el aire o la tierra, sino incluso el subsuelo, ¿no? Con el famoso fracking, por ejemplo, ¿no? Que es todavía más terrible porque, bueno, alguien dice, bueno, llega un huracán y te limpia allí de alguna forma o te mueve ahí los vientos, pero llevar incluso la contaminación por cuestiones de petróleo al subsuelo, y no estoy hablando de 2, 3 metros, sino estamos hablando de profundidades inimaginables que afectan los mantos acuíferos y que se conectan, ¿no? En nuestro planeta Tierra con otros campos acuíferos que ni siquiera uno pensaría que pudieran llegar a tener relación con ese pozo o ese campo petrolero. Evidentemente, la humanidad no solamente está en una situación de precariedad, sino que lo más grave es que nos encontramos frente a la normalización de la precariedad y del detrimento de nuestro entorno. Creo que debemos nuevamente estar insistiendo una y otra y una y otra y otra vez a ser responsables con nuestro entorno. Hay un día mundial sin el uso del automóvil, la cuestión de incentivar las bicicletas o otro tipo de transporte menos agresivo, pero bueno, pocos pasos esperemos que nos lleven a la meta. Confiemos, Pepe, confiemos y a una buena meta. Como sea, a mí me place que la bioética está avanzando, a lo mejor no con la rapidez que uno quisiera, pero estas noticias nos reflejan cómo de una u otra forma, pues estamos avanzando en esta lucha porque los derechos de protección prevalezcan, porque nuestro medio ambiente también se logre cierto impacto y afortunadamente, aunque sea a pasos de milésima, pero se van logrando. Pepe, fue un verdadero placer reencontrarme, ya se acabó el tiempo para variar, pero un verdadero placer reencontrarnos después de esta pausa muy impuesta por algunas circunstancias, pero siempre un placer reencontrarnos, Pepe. Pues nos despedimos y nos vemos en la siguiente semana. Pepe, hasta la próxima. Muchísimas gracias, buenas noches a todas, a todos, porque las noticias en bioética las vamos a seguir reflexionando, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Cueste lo que cueste y marea contra marea, aquí estaremos para seguir reflexionando bioética. Un verdadero placer, biocultores. Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, un verdadero placer colaborar en esta difusión y reflexión bioética. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.